3. La ira, hija del miedo. Estados Unidos es un país enfadado. Es una historia que viene de lejos, pero la ira parece hoy más generalizada y estridente. Los hombres culpan a las mujeres culpan a los hombres de clase trabajadora. A la derecha, nos encontramos con una histérica culpabilización de los musulmanes, a la izquierda, se cargan furibundamente las culpas sobre quienes critican a los musulmanes. Los inmigrantes echan la culpa de la inestabilidad de sus vidas al nuevo régimen político. Los grupos dominantes culpan a los inmigrantes de la inestabilidad de todas nuestras vidas. La verdad importa, por supuesto, y eso será algo en lo que insistiré más adelante, pero, aún así, la culpabilización de la que somos testigos tiene, con demasiada frecuencia, muy poco de mesurada y un mucho de histérica, inducida por el miedo, reacia a toda deliberación calmada. Y además es vengativa, pues busca que sus destinatarios paguen con la misma moneda el dolor que la persona o el grupo enojado está sufriendo. La ira pública en estos momentos no solo contiene un elemento de protesta ante los agravios, una reacción esta que siempre es sana en democracia cuando la queja está bien fundada, sino también un ardiente deseo de desquite, como si el sufrimiento de otros pudiera resolver los problemas del grupo propio o de la nación. Podríamos intentar comprender esa ira reflexionando más a fondo sobre nuestro momento político actual, pero creo que rara vez logramos reflexionar con claridad cuando pensamos en nosotros mismos y en nuestro presente más inmediato, sobre todo si hay ira de por medio. Sería mejor, según mi opinión, que nos fijáramos antes en el pasado y examináramos el problema a través del prisma de ejemplos históricos y literarios que todos podamos debatir sin estar a la defensiva y pendientes de partidismos diversos. Así que propongo que echemos una mirada en primer lugar a la Grecia y la Roma antiguas, pródigas en elementos relevantes para entender cuestiones de nuestro tiempo. Valoraremos el desenlace de una de las más famosas tragedias griegas, la Orestiada de Esquilo, 458 AC, que explora cómo la ira vengativa cayó como una maldición sobre la casa de Atreo y cómo la democracia y el imperio de la ley son una solución política a semejante maldición. Aunque claramente ambientada en una remota época mítica, la trilogía culmina haciendo un particular elogio de las instituciones atenienses del siglo V. De hecho, en la tercera de las obras que la componen, las Euménides, abundan las referencias, hoy anacrónicas, al sistema de derecho penal con el que el público de entonces estaba familiarizado. En el final de la Orestiada, se producen dos transformaciones en la ciudad de Atenas. Una es famosa, la otra tiende a pasarse por alto. La transformación famosa es que Atenea introduce las instituciones legales para sustituir y poner fin a la espiral de venganza sangrienta. Tras instituir un tribunal de justicia con unos procedimientos bien establecidos de presentación de pruebas y argumentaciones, y con un jurado seleccionado por sorteo entre el cuerpo de ciudadanos de Atenas, anuncia que el derecho será el que dilucide a partir de entonces las culpas de sangre, en vez de que lo hagan las furias, diosas antiguas de la venganza. Pero, en lugar de apartarlas sin más, Atenea las convence para que se integren en la polis y les concede un lugar de honor bajo tierra, como reconocimiento de su importancia para la salud de la ciudad. Normalmente, esa decisión de Atenea se interpreta como un reconocimiento de que el sistema legal debe incorporar y aceptar las pasiones punitivas. Las pasiones en sí permanecen invariadas, simplemente, pasan a contar con un nuevo edificio construido en torno a ellas. Las furias acceden y aceptan las limitaciones que les impone la ley, pero conservan su naturaleza inalterada, oscura y vengativa. Esta lectura, sin embargo, ignora la segunda transformación a la que me refería, que es una transformación del carácter mismo de las furias. Al comienzo de la obra, las furias son descritas como repulsivas y espeluznantes. Se nos dice que son negras, repugnantes, de sus ojos caen gotas de un líquido espantoso. Apolo llega a afirmar que vomitan coágulos de la sangre de las presas que han ingerido. Son seres, dice él, propios de una tiranía bárbara en la que reina la crueldad. Las furias no se esfuerzan por desmentir tan desoladoras descripciones. Cuando las invoca el espectro de la asesinada Clitemnestra, ellas no hablan, sino que se limitan a proferir ruidos animalescos, gimiendo y gruñendo. El original griego habla de mugmos y oigmos, sonidos característicamente animales. Cuando por fin comienzan a hablar, sus únicas palabras son, cógelo, 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 que es lo más parecido al grito de caza de un depredador que se puede leer en obras de ese género. Mientras, Clitemnestra dice, en sueños persigues a la fiera y gritas como un perro sin abandonar nunca tu preocupación por la sangre vertida. Aunque a las furias se les concede posteriormente la capacidad de expresarse de forma poética, como es propio de este género, no debemos olvidar nunca esa caracterización inicial. Lo que Esquilo ha conseguido con ello es retratar el resentimiento desbocado, que es obsesivo, destructivo y cuya única razón de ser es infligir dolor y desgracia. Como el obispo Butler, distinguido filósofo del siglo XVIII, señaló, ningún otro principio ni pasión tiene como fin el sufrimiento de nuestros congéneres. La idea de Apolo es que esa raza rabiosa es de otro mundo y, desde luego, no casa bien con una democracia que se rige por la ley. Sin ciertas modificaciones, esas furias no podrían servir de fundamento para sistema legal alguno en una sociedad comprometida con el imperio de la ley.
No se puede meter a unos perros salvajes en una jaula y esperar que de ahí nazca la justicia sin más. Pero las furias no realizan esa transición hacia la democracia sin transformarse a sí mismas en el proceso. Hasta muy avanzada la trama de la obra, continúan siendo los seres bestiales que amenazan con destilar su veneno sobre el país. Luego, sin embargo, Atenea las convence de que cambien para poder sumarse a su iniciativa. Calma ya ese negro oleaje de amarga rabia, dice dirigiéndose a una de ellas. Pero, claro está, eso implica un virtual cambio de identidad, dado lo ligadas a la fuerza obsesiva de la ira que han estado hasta entonces. Atenea les ofrece incentivos para integrarse en la democracia, un lugar de honor, la veneración de los ciudadanos, pero solo si adoptan un nuevo elenco de sentimientos con el que sustituyan la punición vengativa por una benevolencia orientada hacia el futuro. Quizá la obligación más fundamental que les impone es que escuchen la voz de la persuasión. Ellas aceptan la oferta de la diosa y se expresan, amorosamente. Todos deben procurarse generosamente unos a otros, proclaman, mediante una forma de pensar impregnada de mutuo amor. Como cabía esperar, también experimentan la correspondiente transformación física, hasta el punto de que da la impresión de que adoptan una posición erecta para la procesión con la que concluye la obra y reciben túnicas carmesí de un grupo de ciudadanos que las acompañan. Han dejado de ser bestias y se han convertido en atenienses. Hasta su nombre cambia, pasan a ser las favorables Euménides, en vez de las furias. Esta segunda transformación es igual de significativa que la primera y, de hecho, resulta crucial para el éxito de aquella. Esquilo nos muestra que un orden legal democrático no puede ser un mero corsé con el que se intente enjaular el desquite vengativo, sino que debe transformar la esencia misma de este para que, de ser algo apenas humano, obsesivo, sediento de sangre, pase a ser algo humano, que acepte razones y que proteja la vida en vez de amenazarla. Las furias siguen siendo necesarias, porque el mundo es imperfecto y siempre hay crímenes a los que enfrentarse, pero no se las quiere ni se las necesita en su forma original, sino que deben convertirse en instrumentos de la justicia y del bienestar humano. La ciudad se libera así de la lacra de la ira vengativa, generadora de conflicto civil y, en su lugar, adopta una justicia con miras al futuro. Al igual que las democracias modernas, la democracia de la antigua Grecia tenía un problema con la ira. Si leen a los historiadores y los discursos de aquellos oradores, verán cosas que no nos resultan muy remotas, individuos en obsesivo litigio contra personas a las que culpan de haberlos agraviado, grupos que culpan a otros grupos de haberlos dejado sin poder, ciudadanos que culpan a políticos destacados y a otros miembros de la élite de haber traicionado los valores más preciados de la democracia, otros grupos culpando a los visitantes extranjeros, o incluso a las mujeres, de sus propias calamidades políticas y personales. La ira que también conocían los griegos, y, posteriormente, los romanos, era una ira llena de temor a la propia vulnerabilidad humana. Lucrecio escribió incluso que toda ira política es hija del miedo, concretamente, del desvalimiento infantil y del pariente adulto de este, el miedo a la muerte. El miedo, afirmaba, lo empeora todo y produce una serie de males políticos sobre los que volveremos más adelante. De momento, centrémonos en la ira. Los griegos y los romanos veían mucha ira a su alrededor, pero como William Harris, estudioso de las culturas clásicas, muestra en su excelente Restraining Rage, nunca la aceptaron ni la valoraron positivamente. No definían la hombría en términos de ira, por ejemplo, y, de hecho, como hemos visto en el caso de las furias, tendían a atribuirla a las mujeres, que consideraban carentes de racionalidad. Por mucho que sintieran y manifestaran ira, libraron una guerra cultural contra ella, pues la juzgaban destructiva para el bienestar humano y las instituciones democráticas. Con la cólera, comienza la Ilíada de Homero, en referencia a la cólera, que causó a los aqueos incontables dolores. Y el esperanzador desenlace de dicho poema épico obliga a Aquiles a renunciar a su ira y a reconciliarse con su enemigo Príamo, conscientes ambos de la fragilidad de la vida humana. Yo voy a tratar de convencerles de que los griegos y los romanos tenían razón, la ira es un veneno para la política democrática y sus efectos son más nocivos si cabe cuando está alimentada por un miedo subyacente y una sensación de impotencia creciente. Ya estudié la ira en un libro de 2016 titulado La ira y el perdón, pero ahora tengo la sensación de que aquel análisis pasó por alto algo crucial, el papel del miedo como fuente y como cómplice de la ira vengativa. Intentaré persuadirles de que debemos resistirnos a la ira en nosotros mismos e inhibir su incidencia en nuestra cultura política. Esa, sin embargo, es una idea radical y suscita una fuerte oposición. Y es que la ira, por desagradable que sea, es una emoción popular. Muchas personas piensan que es imposible hacer justicia sin enojarse ante la injusticia, y que la ira debe fomentarse como parte de un proceso transformador. Muchos creen también que es imposible que los individuos defiendan su propia dignidad sin ira y que quien reacciona a los agravios y a los insultos sin enojarse da muestras de debilidad y sumisión. Y esas ideas no se circunscriben únicamente a la esfera de las relaciones personales. La postura más popular en el ámbito de la justicia penal actual es el retribucionismo, la tesis según la cual la ley debería penar a los agresores con un castigo que encarne el espíritu de una ira justificada que busque infligir un dolor que vengue el daño causado, es decir, que lo retribuya, con un daño equivalente.
Y también está muy extendida la creencia de que ningún progreso puede lograrse en la reparación de una gran injusticia sin la intervención de este tipo de ira. Pese a ello, tenemos razones para persistir en nuestro escepticismo esquiliano al recordar que, en décadas recientes, hemos visto tres nobles movimientos de lucha por la libertad impulsados desde la ausencia de ira. Me refiero a los protagonizados por Mohandas Gandhi, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela, líderes todos ellos que no cabe duda que defendieron su dignidad y la de otras personas, y que no consintieron rendirse a la injusticia. A continuación, argumentaré que un análisis filosófico de la ira puede ayudarnos a sustentar la validez de estas filosofías de la no ira, y a mostrarnos por qué la ira vengativa es irremisiblemente errónea desde un punto de vista normativo, en ocasiones, incoherente, en ocasiones, fundada en unos valores negativos, y, sobre todo, venenosa cuando la gente se vale de ella para desviar la atención de aquellos problemas reales que se siente impotente para solucionar. La ira contamina la política democrática y es de dudoso valor tanto en la vida como en el derecho. Expondré mi punto de vista general y, luego, mostraré su relevancia a la hora de reflexionar adecuadamente sobre la lucha por la justicia política tomando la todavía inacabada lucha por la justicia racial como ejemplo. Las raíces de la ira, la rabia, el concepto de injusticia. Volvamos brevemente sobre ese bebé temeroso y desvalido que con tanta brillantez describiera Lucrecio. Los bebés al nacer no sienten ira propiamente dicha, porque la ira plenamente desarrollada requiere de capacidad para el pensamiento causal, la conciencia de que alguien me hizo algo malo. Los bebés gritan cuando no consiguen lo que quieren, y el grito, al principio, expresa una incomodidad, más que la atribución de culpa alguna, porque el pequeño no puede pensar en términos de causación. Pero, pronto, una nueva idea se introduce en su mente: estas personas que cuidan de mí no me están dando lo que tan desesperadamente necesito. Ellos me han hecho esto. Es culpa de ellos que tenga frío, que esté mojado y que tenga hambre. La propia experiencia de ser alimentado, abrazado y vestido no tarda en suscitar en el pequeño unas expectativas, y las expectativas se traducen en exigencias. Nuestro propio egoísmo instintivo hace que valoremos nuestra supervivencia y nuestro confort. Pero el yo se siente amenazado por otros individuos cuando estos no hacen lo que queremos y esperamos. La psicoanalista Melanie Klein llama ansiedad persecutoria a esta reacción emocional en niños pequeños porque, en el fondo, consiste en un miedo, pero ligado a la idea de una amenaza indefinida procedente del exterior. Yo preferiría denominarla miedo-ira o incluso miedo-culpa. Si no estuviéramos tan incapacitados, simplemente buscaríamos y conseguiríamos lo que necesitamos, pero, como inicialmente somos tan indefensos, tenemos que depender de otros. No siempre nos dan lo que necesitamos, así que, en cuanto podemos identificar al culpable, descargamos nuestra frustración en él, culpándolo. Esa culpabilización nos proporciona una estrategia: a partir de ahora, impondré mi voluntad poniéndome rabioso y haciendo ruido. Pero también expresa una imagen subyacente del mundo: el mundo debería darnos lo que exigimos. Cuando las personas no nos lo dan, son malas. Quejarse y culpar son reacciones positivas hasta cierto punto, sirven para construir un mundo ordenado y dotado de sentido en el que yo soy un agente y formulo demandas. Mi vida es valiosa y las cosas deberían estar dispuestas de tal modo que yo sea feliz y mis necesidades estén satisfechas. Como eso no ha ocurrido, alguien debe cargar con las culpas. Pero la idea misma de la culpa está demasiado a menudo infectada por el virus del modo vengativo, de pensar, o por la idea del castigo: las personas a las que estoy culpando deberían sufrir por lo que han hecho. El psicólogo Paul Bloom ha mostrado que ese modo punitivo de pensar aparece muy temprano en la vida de los bebés, antes incluso de que comiencen a usar el lenguaje. Los niños pequeños disfrutan viendo cómo la persona mala, un muñeco que le ha quitado algo a otro muñeco, es golpeada con un palo. Bloom dice que lo que vemos ahí es un sentido primigenio de la justicia. Yo prefiero considerarlo más bien como las furias que habitan en el interior de todos nosotros y que no están necesariamente conectadas con una justicia real. La idea de justicia que manejan esos bebés recuerda más bien a una versión de la ley del talión: ojo por ojo, dolor por dolor. Es probable que esa idea de venganza proporcional tenga algún origen evolutivo, pero considerarla una noción de justicia es un salto conceptual que creo que no deberíamos dar. Fijémonos en que la ira de la primera infancia se apoya en una profunda contradicción en la que vivimos la mayor parte de nuestra vida humana. Por una parte, me siento indefenso y al universo no le importo. Por otra parte, soy un monarca y debo importarles a todos. La combinación de desamparo físico con egoísmo evolutivo y narcisismo infantil es la que produce esa contradicción, la cual, como veremos, persiste normalmente a lo largo de toda la vida en forma de una rudimentaria concepción de un mundo justo, y de una tendencia a culpar a otros de las adversidades e infortunios de nuestra vida. Definición de ira. Demos ahora un salto hasta la edad adulta humana en la que las personas experimentan y manifiestan una ira, no ya infantil, sino plenamente desarrollada. ¿Pero qué es la ira? Como ya he dicho, los filósofos son muy aficionados a las definiciones, pues estas son útiles para aclarar nuestras ideas y, en este caso, para ayudarnos a separar los aspectos potencialmente prometedores de la ira de aquellos otros que no traen más que problemas.
Volviendo a los griegos, hablemos de la definición que le dio Aristóteles, pues más o menos todas las definiciones de la ira en la tradición filosófica occidental han seguido el modelo de la aristotélica. Las de las tradiciones indias, que son las únicas no occidentales que conozco, son también muy similares. Según Aristóteles, la ira es una reacción a un daño significativo provocado a algo o a alguien que nos importa, un daño que la persona iracunda considera que ha sido indebidamente infligido. Aristóteles añadía que, si bien la ira es dolorosa, también es portadora de una placentera expectativa de venganza o castigo. Así pues, los elementos definitorios son, un daño significativo a nuestro círculo de valores o de cosas o personas que nos preocupan, que además sea un daño indebido. Estos dos elementos parecen correctos y poco controvertidos, y han sido validados por los estudios psicológicos modernos. Ahora bien, esas partes evaluativas de la ira pueden fallar en sentidos muy concretos y en contextos muy locales, puede que nos equivoquemos a propósito de quién hizo la cosa mala, o de lo significativa que fue en realidad, o de si fue un acto cometido indebidamente, con mala intención, en vez de un accidente. Lo normal, sin embargo, es que esas apreciaciones básicas vayan bien encaminadas. Más controvertida, sin duda, es la idea de que la persona airada busque cierto tipo de castigo, y que esa sea una parte conceptual de lo que es la ira en sí. Todos los filósofos occidentales que hablan de la ira incluyen ese deseo como un elemento del concepto mismo de la ira. Pero, aún así, debemos detenernos un momento a valorar esta cuestión, pues no es ni mucho menos obvia. Deberíamos entender que el deseo de venganza puede ser muy sutil, la persona iracunda no tiene por qué desear vengarse ella directamente. Puede que quiera que sea la justicia la que castigue al malhechor, o incluso que sea cierto tipo de justicia divina la que lo haga. O puede que, más sutilmente aún, solo quiera que al malhechor le vaya mal en la vida a partir de ese momento, y espere, por ejemplo, que el segundo matrimonio de su traidor cónyuge sea un rotundo fracaso. Creo que, si entendemos ese deseo en este sentido más amplio, Aristóteles estaba en lo cierto, la ira contiene normalmente cierta tendencia a devolver el golpe y eso es lo que la distingue de la aflicción compasiva. Los psicólogos actuales que estudian la ira coinciden empíricamente con Aristóteles en apreciar en ella ese doble movimiento que va del dolor a la esperanza. No obstante, deberíamos entender que esas dos partes de la ira pueden disgregarse. Podemos sentir indignación por lo indebido que ha sido un acto o por una situación injusta, sin querer por ello un castigo que vengue el agravio de que hayamos sido objeto. Defenderé aquí que esa indignación es personal y que resulta socialmente valiosa cuando nuestras creencias son correctas. Es necesario que identifiquemos los actos indebidos y que los denunciemos y expresemos nuestra preocupación por la vulneración de una norma importante. Y hay también, en mi opinión, una especie de ira que está libre del deseo vengativo, toda ella está contenida en una idea como, qué indignante es eso, hay que hacer algo al respecto. Yo la llamo, ira transición, porque expresa una protesta, pero mira hacia adelante, nos lleva a trabajar en la búsqueda de soluciones, en vez de obcecarnos en infligir un daño retrospectivo. La palabra común, indignación, es la que se suele usar para hacer referencia a este tipo de ira, pero su uso es inconstante, por lo que yo prefiero este otro término inventado. Tomemos el caso de los padres y los hijos. Los padres sienten a menudo que sus hijos han actuado de forma indebida y eso los indigna. Quieren quejarse de la acción incorrecta cometida por sus retoños y hacer que estos asuman algún tipo de responsabilidad por ella, pero suelen evitar los castigos vengativos. Rara vez piensan, hoy en día, al menos, ahora sufrirás por lo que has hecho, como si esa fuese la respuesta apropiada. En vez de eso, se preguntan qué reacción será la que conduzca a una mejora futura en su hijo. Y normalmente no se trata de un castigo vengativo y doloroso, ni, menos aún, de una aplicación de la ley del talión, ojo por ojo. Si su hijo pega a otro niño con el que está jugando, los padres no le pegan como si eso fuera, lo que te mereces. Prefieren emplear estrategias que tengan la firmeza suficiente como para llamar la atención del pequeño y que expresen con claridad que ha hecho algo que no debía hacer y en qué sentido ha estado mal. Y aportan sugerencias positivas de cara al futuro para que entienda que debe hacer las cosas de otro modo. Así pues, los padres afectuosos sienten normalmente la parte, indignada, de la ira, pero no la parte vengativa, al menos, en lo que a sus hijos respecta, porque los quieren. He ahí una pista de por dónde irá encaminada mi propuesta para nuestra sociedad democrática, en la que me temo que no siempre sentimos amor por nuestros conciudadanos. Tampoco se puede afirmar que esa respuesta constructiva sea privativa de esas relaciones asimétricas de cariño. Pensemos en una buena amistad. En toda amistad hay desaires y equivocaciones. Una amiga se siente dolida por lo que ha hecho otra. Aún así, si la amistad es fuerte, a la amiga agraviada ni se le pasará por la cabeza responder al dolor infligiendo dolor. Probablemente le dirá a su amiga lo que le parece que ésta ha hecho mal y le manifestará cuáles piensa que han sido los valores importantes que la conducta de su amiga ha traicionado, pero hará lo que, a su juicio, más probabilidades tenga de ganarse la cooperación de la amiga para mirar hacia adelante, reparar la brecha de la confianza e impedir nuevas equivocaciones.
Los deseos punitivos, sin embargo, son una parte muy profunda de la naturaleza humana y han sido fomentados además por ciertos aspectos de las grandes religiones y de numerosas culturas sociales, aun cuando también hayan sido denunciados por radicales religiosos y sociales, desde Jesús y Buda hasta Mohandas Gandhi. Tal vez esos deseos punitivos nos hicieran un buen servicio en una condición presocial, como factores disuasorios de la agresividad, pero la idea de que el dolor se cura o se aplaca con dolor, por muy extendida que esté, es una ficción engañosa. Matar al asesino no devuelve a los muertos a la vida, por mucho que la demanda de legalización de la pena capital esté apoyada por muchas familias de víctimas, como si eso pudiera volver a poner las cosas en su sitio. La de que el dolor se cura con dolor es una idea fácil, hasta los bebés de Bloom la tienen, pero en realidad es una tentación falsa que crea más dolor en lugar de solucionar el problema. Al propio Gandhi le atribuyeron aquella conocida advertencia de que apliquemos el ojo por ojo y todo el mundo acabará ciego. El deseo de devolver el golpe surge en toda clase de situaciones. En los divorcios, por ejemplo. Los cónyuges traicionados suelen sentirse con derecho a buscar condiciones punitivas de divorcio y de custodia de los hijos, como si se las debieran y como si la venganza restableciera de algún modo el equilibrio de poder previo o rescatara su dignidad dañada. Pero, en la vida real, la función del castigo vengativo suele ser mucho menos benigna de lo que parece. Lo que sucede en realidad es que dos personas quedan atrapadas en una lucha por infligir dolor, centrándose en el pasado y, con frecuencia, provocando grandes daños colaterales a hijos, amigos y familiares. Al final, el traidor o la traidora puede que reciba su merecido, pero ¿qué se consigue con eso? Por lo general, no mejora la vida del litigante para que pueda pasar página, ya que, al centrarse obsesivamente en el pasado, esa persona se cierra a nuevas posibilidades y, a menudo, se amarga la vida y se hace desagradable a quienes la rodean. Y eso que lo que quien buscaba un castigo quería era su propia felicidad y su dignidad futuras. El castigo vengativo en sí mismo nunca logra ese objetivo y, con frecuencia, hace que el mundo sea un lugar mucho peor para todos. También podemos poner como ejemplo esa amistad que me imaginaba hace un momento. Supongamos que la amiga dolida piensa, te devolveré el daño que me has hecho y eso equilibrará las cosas y hará que todo vuelva a estar bien. Muchas personas piensan así, pero son personas que no hacen buenos amigos. El dolor punitivo tiende más bien a empeorar las cosas y, posiblemente, a dañar sin remedio la amistad. Muchos estadounidenses, hombres y mujeres, consideran que las represalias son un signo de hombría. Un hombre de verdad, o una mujer fuerte, devuelve el golpe cuando le hacen daño a él o a los suyos. No todas las culturas han pensado así. Los griegos y los romanos antiguos creían que la ira era un síntoma de debilidad y, por consiguiente, una reacción infantil o, incluso, mujeril, pues consideraban que las mujeres eran criaturas débiles. La verdadera fortaleza, pensaban, está en no dejarse arrastrar por el juego de responder a la sangre con sangre. En la mitología antigua, el castigo vengativo es malo, como bien ilustró el trágico griego Esquilo al caracterizar a las furias, diosas de la venganza, como unas bestias sucias y venenosas para la política por su incapacidad para pensar en el bienestar humano. Pero, un momento. Todos estamos de acuerdo en que los actos indebidos, si son lo bastante graves, deben ser castigados, y que el castigo normalmente causa un dolor. Sí, debemos admitir que el castigo resulta útil en muchos casos, pero antes hay que preguntarse por qué y cómo. Y ya hemos visto que el castigo puede concebirse desde un punto de vista vengativo, como una forma de devolver el golpe por lo que ya ha ocurrido. Esa es la actitud que estoy criticando aquí y que causa un gran daño social, pues nos lleva a aplicar una desagradable estrategia de acumulación de sufrimiento, como si así se compensaran realmente los daños de la ofensa o el crimen. Sin embargo, existe una actitud mejor, más parecida a la del buen padre, o la buena madre, de mi ejemplo previo. Podemos intentar mirar hacia adelante, hacia el futuro, y tratar de crear una sociedad mejor usando el castigo únicamente para expresar el valor que atribuimos a la vida y a la seguridad humanas, para disuadir a otras personas de cometer ese mismo delito y, esperemos, para disuadir a ese mismo individuo de volver a cometer cualquier otro delito, o, cuando menos, para quitarle la capacidad de cometerlo. En algunos casos, la de la reforma es otra posibilidad que se puede explorar. Pero si pensamos así, movidos por la intención de mejorar el futuro, probablemente se nos ocurrirán muchas otras opciones antes de recurrir al castigo. Como ese buen padre al que me refería, pensaremos que las personas no cometen actos indebidos con tanta frecuencia si se sienten depositarias de un amor y un respeto básicos, si pueden alimentarse, si reciben una educación adecuada, si están sanas y si prevén un futuro de oportunidades ante sí. Así pues, reflexionar sobre el delito y la criminalidad nos guiará por la senda de diseñar una sociedad en la que las personas tengan menores incentivos para delinquir. Y cuando, aun pese a nuestros esfuerzos por evitarlo, delincan, nos tomaremos sus delitos muy en serio, pensando en el futuro. Hay un aspecto más en la definición de Aristóteles. Él añadía que la ira siempre es una respuesta, no a cualquier daño previo, sino solamente a aquellos que suponen lo que él llamó un desprecio. Sin embargo, no parece que eso sea así en todos los casos.
Yo puedo enfadarme por injusticias indebidas infligidas a otros individuos sin considerar necesariamente que sean desprecios hacia mí. Otros filósofos posteriores se adhirieron a las otras partes de la definición de Aristóteles, pero prescindieron de esta restricción. La ira puede ser una respuesta a cualquier acto que consideremos indebido, no solo a aquellos que juzgamos perniciosos para nuestro estatus. Pese a ello, ciñámonos aquí a la concepción aristotélica de la ira, pues no deja de abarcar un número sorprendentemente elevado de casos de dicha emoción, como los propios investigadores empíricos han puesto de relieve. La idea del estatus es importante porque es el único caso, creo yo, en el que la venganza da al vengador lo que quiere. Si el foco de atención de esa persona no es el asesinato, o el robo, o la violación como males en sí, sino solamente el cómo el crimen ha afectado a su estatus relativo en el mundo, entonces empujando al malhechor a una posición relativamente más baja estará impulsándose a sí mismo relativamente al alza. Y si el estatus relativo es lo único que le importa, no tendrá que preocuparse porque los daños subyacentes causados por el acto indebido, el asesinato, la violación, el robo, no hayan sido reparados. Si no piensa en otra cosa más que en el estatus relativo, vengarse o devolver el golpe tiene cierto sentido. Muchas personas así lo piensan y eso explicaría por qué es tan popular la idea de vengarse y por qué las personas no llegan enseguida a la conclusión de que ese es un vacuo propósito que simplemente los desvía del objetivo de arreglar el futuro. ¿Qué tiene de malo la idea del estatus? La atención prioritaria al estatus relativo era común en la antigua Grecia, de hecho, explica la cólera de Aquiles cuando Agamenón lo ofendió quitándole a su mujer. También era habitual dar importancia central al estatus en la época de la fundación de Estados Unidos, como el brillante musical Hamilton, de Lin-Manuel Miranda, bien nos lo recuerda. Los complejos códigos de honor y posición social entonces vigentes eran fuente, en realidad, de una constante angustia por el estatus y de múltiples duelos en respuesta a pretendidos ultrajes. El problema de la obsesión por el estatus es que la vida no gira exclusivamente en torno a la reputación, la esencia de la vida, de hecho, está formada de cosas más sustanciales, el amor, la justicia, el trabajo, la familia. Todos conocemos actualmente a personas que están obsesionadas por lo que otros piensen de ellas, que no dejan de peinar internet para comprobar quién las ha estado insultando. Las redes sociales tal vez alientan esa obsesión, pues en ellas la gente tiende a faltarse al respeto, a llevar la cuenta del número de veces que sus publicaciones reciben un me gusta, etc. Cada vez vivimos más a la vista de otras personas y cada vez una parte mayor de nuestras vidas puede ser puntuada por otros individuos, y puede aumentar o disminuir de valoración en función de ello. Pero no es esa obsesión por el estatus una señal de inseguridad. Y no incrementa por sí misma la inseguridad, dado que la persona que escudriña el mundo en busca de señales de desaprobación está condenada a encontrarlas, por pocas que sean. Y, lo que es igualmente importante, no es la obsesión por el estatus una distracción que nos desvía de otros valores, más importantes. Aquiles tuvo que aprender lo malo que es destruir a miles de personas por causa de una afrenta. Aaron Burr jamás llegó a aprenderlo, al parecer, pero su ejemplo nos muestra cuánto nos perdemos cuando, como canta su personaje en el musical de Miranda, nos obsesionamos por estar, donde se cuece lo importante. Nótese que obsesionarse por el estatus relativo no es lo mismo que atribuir la debida importancia a la dignidad o la autoestima humanas, pues la dignidad es un derecho de todas las personas y todas ellas son igualmente dignas, o, al menos, de eso deberíamos convencernos todos y es lo que a menudo pensamos. Por lo tanto, la dignidad no establece ninguna jerarquía y nadie se sentiría tentado a suponer que infligiendo una humillación a otra persona estaría potenciando su propia dignidad. La dignidad, a diferencia de la reputación, es igualitaria e inalienable. 3 errores presentes en la ira. Estamos ya listos, pues, para analizar 3 sentidos en los que la ira puede inducirnos a error. 1. Los errores obvios. La ira puede despistarnos y orientarnos mal si se basa en información errónea sobre quién ha hecho algo, sobre qué es lo que ha hecho y a quién, o sobre si el acto malo se cometió de forma realmente indebida, es decir, con cierta dosis de mala intención, o fue simplemente un accidente, y también si esa misma ira está basada en una equivocada valoración de la importancia del acto. Aristóteles mencionó el ejemplo de aquellas personas que se enfadan cuando a alguien se le olvida cómo se llaman. He ahí un familiar caso de sobreestimación de la importancia del acto de otra persona. Y, probablemente, también de malinterpretación de su intención. Como es habitual que el enojo nos induzca a precipitarnos, estos son errores que ocurren con frecuencia. 2. El error del estatus. Considero también que nos equivocamos si pensamos que el estatus relativo tiene una importancia enorme y nos centramos en él excluyendo otras cosas. En el fondo, este error no deja de ser una forma de confusión a propósito de la importancia de un valor concreto, pero dado que es muy común y es una de las grandes fuentes de la ira, conviene que lo separemos y le atribuyamos una categoría diferenciada. 3. El error de devolver el golpe. Por último, nos equivocamos muy a menudo cuando permitimos que los pensamientos vengativos que tenemos genéticamente arraigados en nuestra mente se apoderen de nuestra voluntad y nos hagan creer que el dolor del culpable erradicará nuestro dolor, o que la muerte compensará el asesinato, etc. En definitiva, cuando pensamos que infligiendo un dolor presente arreglamos el pasado.
Nos equivocamos porque esa idea no deja de ser una forma de pensamiento mágico y racional, y porque nos distrae de la atención que deberíamos prestar al futuro, que es algo que sí podemos, y, muchas veces, debemos, cambiar. El cuarto error presente en la ira, la impotencia y el mundo justo. Todos estos son errores comunes, también en la vida política. Nos aferramos a la información equivocada acerca de quién hizo qué, o culpamos a unos individuos y a unos grupos de un gran problema sistémico que ellos no causaron. Sobrevaloramos agravios triviales y, al mismo tiempo, infravaloramos otros que sí son importantes. Nos obsesionamos por nuestro propio estatus relativo, o por el de nuestro grupo. Pensamos que la venganza resolverá los problemas creados por el delito o la ofensa original, aun cuando no sea así. Pero hay más. Muchas veces también atribuimos una culpa, a pesar de que no haya ninguna culpa que repartir. El mundo está lleno de accidentes y casualidades. A veces, un desastre no es más que un desastre. A veces, la enfermedad y la adversidad no son más que enfermedad y adversidad. La profesión médica no puede mantenernos completamente a salvo de las enfermedades y de la muerte, y ni las más sensatas y justas políticas sociales evitarán las calamidades económicas que pueden resultar de un desastre natural grave o de una interpretación equivocada generalizada de las tendencias económicas previas. Pero, individualmente, nosotros, a nuestro monárquico modo, esperamos que el mundo esté a nuestro servicio. Pensar que todo hecho malo es culpa de alguien es algo que satisface nuestro ego y que, en cierto sentido profundo, nos resulta reconfortante. El acto de atribuir culpas y de perseguir al malo, nos procura un hondo consuelo. Hace que sintamos capacidad de control en vez de impotencia. Los psicólogos han realizado muchos estudios sobre la percepción instintiva que tenemos las personas de cómo funciona el mundo, y han descubierto que tenemos una necesidad profundamente arraigada de creer que el mundo es justo. Uno de los aspectos de esta hipótesis del mundo justo es la tendencia a creer que las personas que están en peor situación se han buscado su desgracia porque han sido perezosas o se han portado mal. Pero otro aspecto relacionado con esa creencia en un mundo justo es la necesidad de creer que, cuando somos nosotros quienes sufrimos una pérdida o una adversidad, la nuestra no es una desgracia sin más, sino que es culpa de las malas acciones de otro u otros, y que podemos recuperarnos en cierta medida de esa pérdida castigando al malo. Veamos algunos ejemplos. Se nos muere un padre o una madre en el hospital. Es muy humano creer que ha sido, por culpa de los médicos, y, de ese modo, transferir el pesar propio hacia un litigio por mala praxis. Nuestro matrimonio se va al garete. Siempre suele haber algunas culpas que repartir, pero, a veces, no es fácil concretarlas. Las cosas se acaban porque sí, porque ya les había llegado su hora. Aún así, es humano culpabilizar al mal esposo o esposa, y tratar de hacer añicos a esa persona en los tribunales. Hace que la vida nos resulte más inteligible, que el universo nos parezca más justo. Las desgracias económicas son causadas a veces por la actividad ilícita de una persona, o de un grupo de personas, y en otras ocasiones por una serie de políticas claramente necias o injustas. Pero lo más habitual es que su causa sea poco clara e incierta. Pero no nos sentimos bien admitiendo algo así, porque eso hace que el mundo nos parezca caótico e ingobernable. Así que ¿por qué no atribuir la culpa a grupos fáciles de demonizar, como ya hicieron los griegos, en vez de hablar de bárbaros, como hicieron ellos? Podemos centrar las culpas en los inmigrantes, o en las mujeres que se incorporan a la población trabajadora, o en los banqueros, o en las personas ricas. Durante mucho tiempo, se creyó que los juicios a las brujas de Salem fueron el producto de la histeria grupal que se apoderó de las chicas adolescentes de aquel pueblo, pero ahora sabemos que un muy elevado número de los denunciantes de brujas eran varones jóvenes que, en pleno inicio de su edad adulta, se veían afectados por las penalidades típicas de una colonia insegura en el Nuevo Mundo: incertidumbre económica, dureza del clima, inestabilidad política. Qué fácil resultaba, pues, culpar de todo a las brujas, por lo general mujeres mayores impopulares que eran blanco fácil de las iras populares y cuya muerte brindaba cierta satisfacción temporal a la mente de sus acusadores. Nuestros más tempranos cuentos infantiles siguen esa misma estructura. Hansel y Gretel se adentran en el bosque en busca de comida. El problema en su caso es el hambre, agravada por el hecho de que sus padres son tan pobres que tienen que trabajar todo el día en ocupaciones de baja categoría, sin tiempo para ocuparse de sus hijos. Pero el cuento da la vuelta a esa situación y nos dice que esos problemas tan reales, son irreales, y que el verdadero problema es una bruja que vive en el bosque y que convierte a los niños pequeños en pan de jengibre. Caperucita Roja va a visitar a su abuela recorriendo sola una larga distancia. El problema real en este relato es el envejecimiento y la falta de atención a esa persona mayor. La familia vive muy lejos y la abuelita no se encuentra bien. Pero el cuento desvía enseguida nuestra atención. De pronto, el problema ya no es esa difícil situación humana que requeriría de una solución estructural, sino un simple lobo que ha allanado la humilde casa de la abuelita. En ambos relatos, cuando al fin muere el desagradable, malo, de la historia, el mundo vuelve a estar como debe. Nuestra predilección por un universo en orden convierte en muy tentadoras para nosotros esas simples soluciones ficticias.
Las verdades complejas son difíciles de asimilar para nuestras mentes, nos resulta mucho más fácil incinerar a la bruja que mantener la esperanza en un mundo que no está hecho para el deleite humano. La ira, hija del miedo. La ira es una emoción diferenciada con unos pensamientos característicos. Nos parece viril e importante, lo opuesto a medrosa. Aún así, es fruto del miedo. ¿Cómo puede ser? En primer lugar, si no fuéramos tan vulnerables, probablemente no nos enfadaríamos nunca. Lucrecio imaginaba que los dioses eran seres perfectos y completos, de otro mundo, y, a propósito de ellos, escribió además que su ser, ni se deja ganar por meritorios favores ni afectar por enfados. Si la ira es una respuesta a un daño significativo que nos han infligido a nosotros personalmente, o a alguien, o a algo, que nos importa, entonces en una persona que sea un ser completo, imposible de dañar, no tiene cabida la ira. Las imágenes judeocristianas de la cólera divina, por el contrario, representan a un Dios que siente amor por los seres humanos y que se muestra muy vulnerable a las malas acciones de estos. A lo largo de la historia, algunos reformadores morales nos han instado a parecernos a aquellos dioses de Lucrecio. Los estoicos griegos creían que debíamos aprender a conseguir que nos dejaran de importar los bienes de la fortuna, es decir, todo aquello que pueda ser dañado por cualquier factor que esté fuera de nuestro propio control. Perderíamos así el miedo y, de paso, nos despojaríamos de la ira. El filósofo Richard Rohr había mostrado que las tesis de Gandhi eran muy próximas a las de los estoicos. El problema, no obstante, es que, cuando perdemos el miedo, también perdemos el amor. La base de ambas emociones es un fuerte apego a alguien o a algo que está fuera de nuestro control. No hay nada que nos haga más vulnerables que amar a otras personas o amar a un país. Pueden salir mal muchísimas cosas. El miedo suele ser racional en esos casos y las tristezas, una realidad frecuente. En medio año, el filósofo y político romano Cicerón perdió las dos cosas que más amaba en el mundo cuando su hija Tulie falleció dando a luz y cuando la República Romana se derrumbó dando paso a la tiranía. Aunque sus amigos juzgaron entonces excesiva la pena del filósofo y le instaron a ser un estoico de pro, él confesó a su mejor amigo, Ático, que no podía dejar de estar triste y que, en realidad, no creía que debiera dejar de estarlo. Tomarle la plena medida al amor implica sufrir, de ahí que la solución que erradica de un plumazo tanto el miedo como la ira no sea la que debemos aceptar. Conservar el amor significa conservar buena parte del miedo. Y aunque eso no significa necesariamente conservar la ira vengativa, sí dificulta la victoria en nuestra lucha contra la ira. El miedo no solo es una precondición necesaria de la ira, sino que también es un veneno para esta, pues fomenta los 4 errores ya comentados. Cuando tememos algo, nos precipitamos en nuestras conclusiones y arremetemos antes de haber reflexionado detenidamente sobre contra quién y cómo actuar. Cuando los problemas son complejos y sus causas no se conocen bien, como suele ocurrir con los problemas económicos, el miedo tiende a llevarnos a asignar la culpa de los mismos a individuos o a grupos y, a partir de ahí, a emprender auténticas cazas de brujas, en lugar de detenernos un momento y tratar de comprender mejor las cosas. El miedo también alienta la obsesión por el estatus relativo, cuando unas personas se sienten más que otras, piensan que nada puede destruirlas. Pero cuando protegen sus vulnerables egos pensando en términos de estatus, es fácil que se estimule en ellas la ira, pues el mundo está lleno de ofensas y afrentas. En realidad, Lucrecio achacó al miedo el origen de toda competición por el estatus, pues, a su entender, el miedo es un modo de aliviarnos a nosotros mismos, menospreciando a otros, nos sentimos poderosos. Y el miedo alimenta, además, ese énfasis en la venganza, ya que las personas vulnerables piensan que devolviendo el golpe, o incluso eliminando, a quienes han obrado indebidamente contra ellas, están restableciendo el control y la dignidad que habían perdido. Lucrecio llegó incluso a señalar el miedo como origen de la guerra, como nos sentimos inseguros, todo lo que nos amenaza nos enfurece y tratamos de erradicarlo. Omitió, sin embargo, la posibilidad evidente de que haya guerras causadas por una reacción razonable a una amenaza genuina a nuestra seguridad y nuestros valores, guerras que sean motivadas, en definitiva, por un miedo racional. No deberíamos aceptar, pues, su análisis al pie de la letra. Yo no soy pacifista, como tampoco lo fueron aquellas figuras a quienes tengo por principales héroes de la no ira, Martin Luther King Jr. y Nelson Mandela. De hecho, creo que Gandhi cometió un gran error suscribiendo un pacifismo total. Pero sí cabe reconocer que incluso las causas de las guerras justas, como yo creo que fue la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, suelen estar empañadas por el afán por derramar la sangre del agresor, por lo que bien podría decirse que episodios como el bombardeo de Dresde fueron motivados más por la venganza que por un juicio sensato del escenario bélico de aquel momento. Los grandes líderes saben que tenemos que mantener y fortalecer el espíritu de denuncia de las malas acciones, pero sin consolarnos con pensamientos de venganza. El brillante discurso en el que Winston Churchill dijo aquello de que no tenía nada que ofrecer salvo sangre, esfuerzo, lágrimas y sudor, hace referencia al peligro, a la lucha y a la disposición a aceptar un gran sacrificio en aras de la preservación de los valores democráticos. Es convincente precisamente por su total ausencia de retribucionismo.
Churchill no dijo que devolverles la mala jugada a los nazis sería lo que eliminaría la amenaza a la que se enfrentaba la libertad en aquel momento. La idea era que la libertad es hermosa y debemos estar preparados para sufrir por ella, pero debemos centrarnos en defender lo que queremos y no en destilar nuestro veneno sobre el país, como decían las furias de Esquilo. El discurso de Churchill estaba en sintonía con las mejores intenciones reconstructivas de los aliados para la Alemania de la posguerra y hoy podemos ver lo sensata que fue esa estrategia, con una Alemania sólidamente instalada como uno de nuestros más valiosos aliados. Por último, la impotencia y el miedo que la acompaña provocan la reacción refleja por la que culpabilizamos a alguien a fin de sentirnos menos zarandeados por la fortuna y más a los mandos de nuestra vida. Hasta las más prolongadas y dificultosas luchas, una interminable demanda judicial por mala praxis, un litigio de años por divorcio, etc., suelen resultarnos psicológicamente preferibles a la simple aceptación de una pérdida. Protestas sin venganza. ¿Qué alternativa hay? Podemos mantener ese firme espíritu de denuncia de la injusticia abandonando la vacua fantasía del castigo vengativo. Esta estrategia, que mira hacia adelante, pasa por denunciar las acciones indebidas cuando éstas se producen, pero sin imputar intenciones indebidas allí donde lo que hay, en realidad, es una espesa maraña surgida de la gestión de la economía global, las deslocalizaciones y la automatización, un contexto complicado que todavía no hemos sabido conciliar con el bienestar de nuestros ciudadanos. Se trata, pues, de no aferrarse a la atribución de culpas como si esto fuera a sustituir nuestra sensación de indefensión, pero sin rendirse a la desesperanza. Y aún en el caso de que estemos muy seguros de que hay una culpa muy clara que imputarle a un individuo o un grupo concreto, podemos seguir negándonos firmemente a actuar contra él por venganza y, en su lugar, mirar hacia el futuro con esperanza, eligiendo estrategias dirigidas a mejorar las cosas, y no a infligir el máximo dolor posible. Consideremos un solo ejemplo de denuncia sin afán vengativo, las ideas de Martin Luther King Jr., que tanto contribuyó al avance de la aún inacabada lucha de nuestra sociedad contra el racismo y a la búsqueda de justicia. King siempre decía que la ira tenía una utilidad limitada, pues servía básicamente para mover a las personas a unirse a su movimiento de protesta en vez de hundirse en la desesperanza, pero, desde el momento en que ya estaban movilizadas por aquella causa, su ira debía ser depurada y canalizada. Lo que quería decir con ello es que las personas deben renunciar a sus deseos de venganza sin perder el espíritu de la protesta justificada. En lugar de buscar un castigo vengativo, necesitan esperanza y fe en la posibilidad de justicia. En un texto que escribió en 1959 decía que la lucha por la integración continuaría hallando obstáculos y que estos podían abordarse de dos modos muy distintos. Uno consiste en desarrollar una organización social íntegra y saludable para resistirnos con medidas eficaces y firmes a todo esfuerzo por impedir nuestros progresos. El otro es un impulso confuso, guiado por la ira, dirigido a contraatacar violentamente, a infligir daño. El objetivo primario de este es causar un perjuicio a modo de represalia por un sufrimiento indebido. Es punitivo, pero no radical ni constructivo. Es evidente que King estaba describiendo no solo una tendencia humana profundamente arraigada, sino también las que él entendía que eran las ideas y los sentimientos de Malcolm X. King hacía constante hincapié en que su manera de enfocar la situación no implicaba condescender en la injusticia, continúa habiendo en ella una reivindicación apremiante y una denuncia de unas condiciones injustas con la que los denunciantes asumen grandes riesgos para su propia integridad física, pues emprenden lo que King llamaba una acción directa. Aún así, el foco de atención del denunciante debe estar puesto en el futuro que todos deben esforzarse en crear juntos, desde la esperanza y la fe en la posibilidad de justicia. En resumen, King se muestra favorable a, y es un ejemplo de, lo que he llamado la ira transición, la aceptación de la parte de protesta y denuncia que hay en la ira, pero rechazando su aspecto vengativo. Para apreciarlo mejor, estudiemos la secuencia de emociones que figura en su discurso, Yo tengo un sueño. King lo inicia con lo que, en realidad, parece un llamamiento a indignarse, señala los daños injustos causados por el racismo, con el que se han incumplido las promesas implícitas de igualdad de la propia nación estadounidense. 100 años después de la proclamación de emancipación, la vida de los negros sigue tristemente inmovilizada por los grilletes de la segregación y las cadenas de la discriminación. Pero el siguiente paso de King es muy significativo, en lugar de demonizar a los estadounidenses blancos, los compara sosegadamente con quien incumple una obligación financiera. Estados Unidos ha entregado a los negros un talón inválido, un cheque que ha sido devuelto marcado como sin fondos. Así se inicia el cambio hacia la que yo he llamado una ira transición, pues nos hace pensar y mirar hacia adelante, sin ánimo vengativo. La pregunta esencial, entonces, no es la de cómo puede humillarse a los blancos, sino la de cómo puede pagarse esa deuda y, siguiendo la metáfora financiera, difícilmente la idea de destruir al deudor puede ser una prioridad en ese caso. El futuro pasa así a ocupar toda la atención y King se centra en el día en que todos se unan en el objetivo común de hacer justicia y de cumplir las obligaciones pendientes, pero nos negamos a creer que el Banco de la Justicia esté en bancarrota. Nos negamos a creer que no haya fondos suficientes en las grandes cámaras acorazadas donde se atesoran las oportunidades de esta nación. Ninguna alusión, una vez más, a un tormento o a una venganza,
sino solamente a la determinación de asegurar por fin la protección real de los derechos civiles. King recuerda a su público la urgencia del momento y el peligro de que la rabia se desborde, pero repudia esa reacción ya de entrada. En el proceso de conquistar nuestro lugar legítimo, no debemos cargarnos con la culpa de actuar injustamente. No busquemos saciar nuestra sed de libertad bebiendo de la copa de la amargura y el odio. Una y otra vez, debemos elevarnos hasta las majestuosas alturas de quien responde a la fuerza física con la fuerza del alma. Así pues, la venganza se transmuta en una reivindicación de los derechos civiles, un proceso que une a personas negras y blancas en una búsqueda de libertad y justicia. Todo el mundo sale beneficiado, como muchas personas blancas reconocían ya por entonces, su libertad está inextricablemente ligada a nuestra libertad. King rechaza a continuación una desesperanza que podría conducir a abandonar ese esfuerzo. Es en ese punto donde echa a volar la sección más famosa del discurso, la parte que da título al conjunto, Tengo un sueño. Y, por supuesto, ese sueño no es un deseo de castigo vengativo, sino una aspiración de igualdad, libertad y fraternidad. Con un lenguaje afilado y penetrante, King invita a los miembros afroamericanos de su público a imaginar una comunidad fraternal incluso con quienes antes los atormentaban. Yo tengo el sueño de que, un día, en las rojas colinas de Georgia, los hijos de los antiguos esclavos y los hijos de los antiguos dueños de esclavos puedan sentarse juntos en la mesa de la fraternidad. Yo tengo el sueño de que, un día, incluso el estado de Mississippi, un estado abrasado por el fuego de la injusticia, abrasado por la llama de la opresión, se transforme en un oasis de libertad y justicia. Yo tengo el sueño de que, un día, allá en Alabama, con sus racistas despiadados, con ese gobernador de cuyos labios gotean rancias palabras como interposición y anulación, que un día justo allí en Alabama, niños negros y niñas negras puedan unir sus manos con las de los niños blancos y las niñas blancas como hermanas y hermanos. En este discurso, sin duda, hay indignación, y es una indignación que invoca una imagen de rectificación que fácilmente podría tomar forma de venganza, pero King se esfuerza enseguida por moldear ese retribucionismo potencial y transformarlo en trabajo y esperanza. Y es que la pregunta es, ¿qué modo sensato y real puede haber de resarcir una injusticia mediante una venganza punitiva? El dolor y la degradación del opresor no traerá libertad al afligido. Solo un esfuerzo inteligente e imaginativo en pos de la justicia puede lograr algo así. Tal vez parezca extraño comparar a King con Esquilo, pero lo cierto es que no lo es en absoluto si pensamos en lo versadísimo que King estaba en literatura y filosofía. King estaba diciendo básicamente lo mismo que el trágico griego: la democracia debe renunciar a la idea vacua y destructiva de la venganza y avanzar hacia un futuro de justicia legal y bienestar humano. Los oponentes de King tildaron esa postura de débil. Malcolm X declaró con sarcasmo que era como un café al que, de tanta leche que le habían echado, se había quedado blanco y frío, y ya ni siquiera sabía a café. Pero eso no era verdad. La postura de King es fuerte, no débil. En aras del futuro, se resiste a dejarse llevar por uno de los más poderosos impulsos humanos, el del castigo y la venganza. Uno de los problemas más difíciles de resolver en política es el de cómo conseguir persistir en una búsqueda resuelta y firme de soluciones sin dejar que el miedo nos desvíe por la senda de los errores de la ira. La idea que Esquilo y King comparten es que los ciudadanos democráticos deben afrontar con valentía los problemas, y, sí, también las injusticias indignantes, que existen en la vida política y social. Arremeter con ira y temor no soluciona esos problemas, al contrario, solo consigue, como consiguió tanto en Atenas como en Roma, que la situación degenere en una espiral de violencia vengativa. Lucrecio relata una cruda historia de ira y miedo humanos descontrolados. Se imagina un mundo no muy diferente del suyo en el que la inseguridad deriva en actos de agresión que no aplacan la inseguridad. En la época en que él escribió, la República Romana estaba desmoronándose y la inseguridad, creciente por doquier, pronto propiciaría la llegada de la tiranía. Tratando de calmar el temor, las personas se vuelven cada vez más agresivas hasta que, al final, idean una nueva forma de infligir un daño máximo a sus enemigos: reclutar a bestias salvajes para sus ejércitos. Así lo imaginó Lucrecio. Probaron también toros en los menesteres de la guerra e intentaron mandar rabiosos jabalíes contra el enemigo, y algunos mandaron por delante fuertes leones con sus encargados y domadores, fieros soldados, para que en el caso los dirigieran y con cadenas los sujetaran, en vano, puesto que al trabar batalla se enardecían y con fiereza desordenaban sin distinción los escuadrones sacudiendo acá y allá las terroríficas crines de sus cabezas. Lucrecio consigue la proeza poética de imaginar la matanza desencadenada por aquellos animales. Luego, se frena. ¿Ocurrió esto realmente?, se pregunta. Quizás sucedió en otro mundo. ¿Y qué pretendían lograr esas personas ficticias?, se pregunta también. Infligir un gran dolor al enemigo, aunque eso significara que ellos mismos perecieran en el intento. Lo que Lucrecio quiso decirnos es que nuestras emociones vengativas son esas bestias salvajes. La gente puede pensar que la ira es poderosa, pero siempre se descontrola y se vuelve en nuestra contra. Y lo peor es que, muchas veces, no nos importa. Estamos tan sumidos en nuestras fantasías de venganza que preferimos no lograr nada con tal de hacer sufrir a las personas que son blanco de nuestra ira.
La descarnada fantasía de ciencia ficción del poeta romano nos recuerda que siempre que nos dejemos llevar por el miedo, por la ira y por la política de la culpabilización, nos estaremos haciendo daño a nosotros mismos. Pero hay una alternativa mejor. Esquilo la conocía, y Quín la conocía y vivió conforme a ella. Construir un futuro de justicia y bienestar es difícil. Nos obliga a hacer un examen de conciencia, a asumir riesgos personales, a buscar argumentos críticos y a emprender iniciativas inciertas para hacer causa común con nuestros oponentes, y todo ello dentro de un espíritu de esperanza y de algo que podríamos llamar fe racional. Una parte crucial de este movimiento orientado hacia el futuro consiste en hacer como Quín y separar el pecador del pecado, aceptar la humanidad de los demás sin dejar de denunciar las malas acciones que hayan podido cometer. Siguiendo ese camino, podemos empezar a concebir a nuestros conciudadanos como amigos, incluso aunque no aprobemos lo que dicen y hacen, pero si persistimos en la actitud propiciada por la cadena miedo-culpa-venganza no veremos nada de bueno en los demás. Y es muy fácil, sobre todo en este mundo nuestro de redes sociales, formar grupos que no tienen nada de constructivo y que están básicamente orientados a echar las culpas a otros. Cuando pensamos así, invocamos a las bestias salvajes para que vengan en nuestra ayuda y no cabe extrañarse si luego ellas toman el control y clavan sus garras bien fuerte, bien hondo.